la misericordia, concentrándome más bien en nosotros. Ya cuando vamos a hablar de la misericordia de Dios, es un tema amplio, muy amplio. Imagínense, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia está llena de lo que es la misericordia de Dios hacia nosotros. Pero lo que me quiero concentrar un poco más es en la misericordia que nosotros, como creyentes, como personas que ya hemos sido lavados con la sangre de Cristo, nosotros debemos tener. Es algo que cuando el creyente no lo tiene, es muy difícil que pueda actuar en justicia y que pueda ser de bendición para los demás seres humanos. Yo quiero hablarle de una definición breve que tengo aquí. Misericordia es el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos. Repito, es el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos. ¿Qué quiere decir esto? Que el que es misericordioso, cuando la poseemos y si no la tenemos, debemos pedirle al Señor que nos ayude a ser misericordioso. Le damos un trato compasivo a las personas, y ese trato que le vamos a dar está más allá de sus méritos. O sea, que no lo vamos a tratar así de una manera compasiva porque lo merezca. Por el contrario, muchas veces lo vamos a tratar con mucha misericordia aun cuando la persona no lo merece. Y creo que son los que más necesitan encontrar personas llenos de misericordia, aquellos que no tienen méritos, ya sea por su condición de pecado, han tenido una vida alejada de la justicia de Dios y de los hombres. Podríamos llamarle personas que viven en la calle, personas que andan deambulando, algunos por la droga, otros por problemas mentales, otros han delinquido y la sociedad lo condena de tal manera que todas las puertas se le cierran, y hacia esas personas que no tienen ningún mérito, nosotros como iglesia debemos mostrar compasión hacia ellos. En Mateo capítulo 5, versículo 7, capítulo 5, versículo 7 de Mateo, dice el Señor Jesucristo: bienaventurados los misericordiosos, oigan eso, porque ellos alcanzarán misericordia. Está diciendo el Señor. Y no hay que explicarle mucho lo que es un bienaventurado. Y Cristo está diciendo: bienaventurados los misericordiosos. Eso que muestran compasión por personas que no lo merecen. Están dispuestos siempre a extenderle la mano y a tirarle la toalla a gente que la mayoría no se la extiende. Porque los seres humanos somos dados a condenar, a apartar a las personas cuando andan fuera de lo que son nuestros estándares y lo echamos a un lado. Entonces, Cristo dice: bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué son bienaventurados? Lo dice ahí claro después de la coma: porque ellos alcanzarán misericordia. O sea, así como usted tiene misericordia de los demás, usted también va a alcanzar misericordia. Y ahí sí es verdad que nadie escapa, porque todos nosotros, todos estamos en un mundo donde constantemente, aunque no es la voluntad de Dios, pero constantemente
le estamos fallando a Dios. Por eso el Padre Nuestro, como yo le enseñaba anoche allá en la clase de catecúmenos, el Padre Nuestro contiene esa parte que dice: perdóname mis ofensas, como yo perdono a los que me ofenden. Entonces, nosotros, y también Santiago habla que todos ofendemos muchas veces, tomando en cuenta que vamos a tener que necesitar siempre la misericordia de Dios, todos nosotros la vamos a necesitar. Piense en que muchas veces usted y yo hemos hecho cosas que merecen el castigo o que ya ni estuviéramos en este mundo. Todos nosotros hemos cometido cosas, hemos hecho cosas que si Dios fuera como nosotros, hace tiempo que no existiéramos. ¿Cuántas oportunidades nos ha dado el Señor? ¿Cuántas personas que me están mirando ahora que saben las veces que han tenido que venir a buscar la misericordia de Dios porque le fallaron en algún momento? Entonces, por eso este versículo 7 de Mateo 5 presenta a Cristo: bienaventurados los misericordiosos, porque así como usted es misericordioso con el otro que no tenía méritos y usted como quiera le extendió la mano, usted también va a alcanzar misericordia en su situación donde va a necesitar que Dios, por su misericordia, le perdone la falta, le restaure, le ayude. Mateo 9:13 dice la palabra: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y atiendan esta parte, después del punto. Id pues y aprended lo que significa, oiga, aprendan lo que significa, Cristo hablando, estamos en Mateo capítulo 9, versículos 12 y 13. Y aprendan lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio. Oigan, señores, lo que está diciendo Cristo. Estoy más interesado en la misericordia que en los sacrificios. Aquí vamos un poco profundo, porque lo más que vemos es cristianos, llámese evangélicos, de cualquier religión, que muchas veces estamos tratando de hacer cosas que nos cuesta sacrificio. Algunos se van a un monte a orar, se van a la montaña, se meten a una cueva. Otros amanecen en silicio. Otros pueden coger prolongados ayunos de 5, 6. Hay algunos que hasta hacen alarde diciendo que ayunaron 20 días, 30 días, 14 días. Otros de otras religiones, como yo vi un día por la 27 caminando a una cantidad de personas, específicamente de la iglesia Mita en Aarón, caminando mujeres descalzos, caminando, sacrificándose, porque según ellos querían sacrificar su cuerpo para que Dios de ellos tuviera misericordia. O sea, lo que le quiero decir que muchas personas, por falta de conocimiento, están haciendo las cosas contrario a lo que Dios enseña. Cristo dice aquí: aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Atiendan, no quiere decir que usted no va a ayunar ni a orar, ni a hacer todas estas cosas que hay que hacer para mantener la carne sometida. No me refiero a eso, pero Cristo está mandando aquí a que Él quiere más misericordia que sacrificio. Si yo se lo puedo parafrasear, le voy a decir que para Cristo es más importante que usted tenga compasión de un hermanito que cayó,
que muchas veces le dan con la punta del pie. Incluso hay cristianos que cuando otro cae, ni siquiera el Dios te bendiga se lo dan. Ya comienzan a saludarlo. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Y no le dicen Dios te bendiga. Entonces está diciendo aquí el Señor, yo quiero misericordia. Te está diciendo, para mí es más importante que tú tenga compasión del que está allá afuera, que lo rechaza todo el mundo. Puede ser el tecato, puede ser el que anda deambulando por la calle, puede ser el que cayó en pecado y a veces la iglesia lo que hace es que lo rechaza. Entonces, Cristo te está diciendo, a mí me gusta más que tú vayas donde Él y le ame, le dé una palabra de aliento, lo levante y le diga que puede salir de su situación. Eso es lo que está diciendo Cristo. Aprendan lo que estamos en Mateo 9, 12 y 13. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Dice, alguien dijo, el único ejército que cuando sus soldados caen heridos lo arrematan, somos los cristianos. Y es muy lamentable que se diga eso, pero yo en mi experiencia que tengo, he visto muchos casos donde al que cae, muchas veces encuentra que lo que hacen es rechazarlo, los que todavía se creen que se mantienen firmes. Entonces, aquí Cristo está diciendo, para mí es más importante que tengan misericordia que los sacrificios. Dice Lucas 6:36, los que están anotando, le doy esta cita varias veces para que la puedan anotar. Lucas 6:36. Oigan lo que dice el Señor. Sed pues misericordiosos. Oigan, como también vuestro Padre es misericordioso. Ahora, no es tan fácil ser misericordioso como lo es nuestro Padre. Y Cristo está diciendo, ustedes tienen una medida, ustedes tienen un parámetro, ustedes tienen que ser misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Yo sé que ustedes han leído bien y recordarán a Jonás. Y ustedes recordarán que por el pecado de esa gente, especialmente ese pecado de asesinato, de crimen, esa gente de Nínive eran sanguinarios. Ellos se cuenta que cogían una mujer embarazada y le sacaban al muchacho y luego le metían un gato vivo y la cocían. Miren qué maldad. Ellos acostumbraban a los enemigos, cuando lo atrapaban, le quitaban toda la piel y lo soltaban. Eso es un acto de barbarie, algo terrible. Por eso cuando Dios mandó a Jonás a predicarle a Nínive, muchas personas que no leen muy bien la palabra dicen que Jonás cogió miedo, que Jonás era un desobediente. Y hay que analizar el por qué Jonás no quería ir. No era que Jonás tenía miedo, no. Jonás no demostró miedo nunca. Él mismo le dijo a los marineros, tírenme al mar. Y decirle a alguien que te tire al mar, oiga, no es fácil. No es fácil decirle tírenme al mar, en un mar bravo. Sin embargo, eso demuestra que él no era cobarde. Ahora, ¿por qué Jonás no quería ir a Nínive? ¿Saben por qué? Porque él decía, ya en los capítulos finales, él mismo lo dijo. Él decía, Dios es muy misericordioso. Y yo sé que si yo voy a Nínive y le predico,
ellos se van a arrepentir y Dios lo va a perdonar. Y Jonás lo aborrecía, odiaba a los ninivitas. Y por eso dijo, yo no voy a ir para allá porque es que yo lo conozco. ¿Cómo es que lo conozco? Que es misericordioso. Que yo sé que cuando esa gente se humillen, Él lo va a perdonar. Y yo lo que quiero es que Él lo elimine. Y ustedes observarán que cuando fue, o lo han leído, que cuando fue Jonás y le predica a esta gente, y ni siquiera fue que le predicó, él nada más dijo, dentro de 40 días, Nínive será destruida, lo único. Él no le dijo arrepiéntanse, métanse en ayuno, no. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Tiró el mensaje y la palabra dice que se fue a un monte, una parte alta de donde podía contemplar la ciudad, de donde podía tener una buena visión de toda la ciudad, y ahí esperaba que Dios destruyera a Nínive. Cuando vio que no se destruía Nínive, comenzó a incomodarse, comenzó a pelear con Dios y le dice a Dios de todo. Dios, viéndolo así en esa condición, en una parte alta, con el sol Caribe, Dios lo protege y le levanta una calabacera. Era un árbol que arriba tenía una especie, como una copa arriba, que daba buena sombra. Y ese árbol salió en cuestión de horas, subió y lo tapó. Cuando ya el sol estaba picando fuerte, Dios le dijo a un gusano, ve, pica la mata. Y fue un gusano, la picó y la mata se murió ahí mismo. Cuando Jonás ve que esa mata se seca y el sol le está dando, ahí es que el hombre comienza a decir mala palabra y se incomoda. Entonces le dice Dios, ok, Jonás, te ha incomodado tanto tú con una mata que tú no la pusiste, que fui yo que te la puse en la mañana, te la puse y se marchitó en la tarde. Tú tienes tanto dolor por una mata que tú no has puesto nada ahí. Y no voy a tener yo misericordia de una ciudad con 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Tuviste tú dolor por una mata que se eliminó en un solo día y no voy yo a tener misericordia de un pueblo como este. En otras palabras, le está diciendo Dios a Jonás, esos perversos de Nínive que merecen la muerte, como dice la definición, no tienen ningún mérito para seguir vivos porque son malos. Pero ellos se humillaron y apelaron a algo que yo tengo, que cuando se apela yo tengo que actuar, y es cuando se apela a mi misericordia. Y ellos se humillaron, hasta los animales se metieron en ayuno para que yo lo perdonara. Yo no puedo fallarle, así es que yo lo perdoné. Entonces, está diciendo aquí Cristo, Lucas 6:36, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Como Dios perdonó a Nínive siendo tan malo, dice Cristo, ustedes tienen que ser como su Padre. ¿Cómo es que es su Padre? Oigan cómo es su Padre. Salmo 86:15. Repito, ¿cómo es Dios en cuanto a la misericordia? Salmos 86:15. Mas tú, Señor, oye esto, Dios misericordioso y clemente. Lo voy a repetir. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Oiga eso. Eso es tremendo. Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira. ¿Qué quiere decir eso? Lento para la ira. Bueno, eso quiere decir que Dios tarda mucho en ejecutar frente a la desobediencia.
Por eso ustedes encontrarán personas, que ustedes yo sé que lo conocen y yo también, que a veces se preguntan algunos hermanos, ¿y cómo Dios ha dejado a esa persona ahí? Pero esa persona está cantando y está haciendo algo malo, pero esa persona está predicando, pero esa persona está haciendo esto, está haciendo aquello. ¿Y por qué Dios no lo mata? ¿Por qué? Bueno, aquí está la respuesta. Dios es lento para la ira. O sea, te deja. Miren lo que le dice a Jezabel en Apocalipsis. Pero tienes ahí a esa mujer que se llama profetisa, que está llevando mi pueblo a fornicar. Y le he dado, oigan la palabra del Señor en Apocalipsis, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Oigan la palabra, le he dado tiempo. Ahí podemos entonces comparar ese le he dado tiempo con lo que dice aquí Salmo 86, 15. Mas tú, Señor Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, lento, muy lento. Él le da tiempo al hombre. Tú estás haciendo la cosa mal hecha, él no te avergüenza. Lo que hace es que te manda mensaje, te da sueño. Hay personas que van a un culto, Dios le habla y aún en el mismo culto dicen, Señor, perdóname que yo no lo vuelvo a hacer. Pero cuando salen de ahí, el diablo con sus diferentes artimañas, malicia, lo enreda otra vez y vuelve a pedir perdón. Y Dios le vuelve a perdonar porque Él es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Cuando usted entiende bien lo que significa la misericordia de Dios, usted nunca va a condenar a nadie. Usted nunca va a ver a una persona por perdida se encuentre. Usted nunca va a decir ya ese, no hay, ni siquiera voy a orar por él porque ya ese, yo creo que Dios lo soltó en banda. Miren, Dios, su misericordia, como dice aquí, misericordioso y clemente. Para los que entraron ahora, estamos en el Salmo 86, 15. Misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Recuerden que estamos hablando en Lucas 6:36, dice Cristo, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces yo estoy tratando ahí mismo de presentarle cómo es que nuestro Padre es misericordioso. Estamos tratando de buscar aquí a dónde es que Cristo quiere llevarnos. Por eso, en una ocasión, cuando Cristo va predicando, quiere entrar a una aldea de samaritanos y ellos se le pararon, se le atrincheraron y le dijeron, aquí no te aceptamos, aquí tú no vas a predicar. Y cuando le dijeron eso a Cristo, los discípulos que estaban cerca de Cristo le dijeron, Señor, vamos a pedirle como Elías hizo y vamos a pedirle a Dios fuego para que los queme a todito. Vamos a quemar a toda esta gente que no quieren que tú entres a predicar ahí. ¿Y sabe lo que le dijo Cristo? ¿De qué espíritu creen ustedes que yo soy? Ustedes están muy equivocados. Ustedes creen que ese es el espíritu mío. Le dijo, ¿y de qué espíritu ustedes creen que yo soy? Yo no he venido a perder las almas. Yo he venido a salvarlas. Ellos no quieren que yo entre. No hay problema. Yo me voy. Pero en otro momento yo sé que ellos me van a recibir. ¿Y cuándo los recibieron? ¿Cuándo los recibieron? Con la mujer samaritana. A Cristo no lo recibieron,
Sin embargo, con la mujer samaritana le dijeron a ella, no creemos por lo que él dijo, por lo que tú estás diciendo, sino que nosotros mismos ya hemos oído que este es el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenga mucha misericordia con esa gente que se presentan enemigos del evangelio, blasfemos. ¿Cuántos testimonios de gente que no querían saber del evangelio y que los evangélicos le pasaban por el lado y botaban el camino? Porque eran gente malo. Ustedes oyeron el testimonio de Joel cuando dice que muchos cristianos, Joel es nuestro hermano de la iglesia, que Dios salvó y está ya con nosotros, y le dice él en su testimonio que muchos hermanos le pasaban por el lado y botaban el camino para no saludarlo, porque le tenían miedo. Sin embargo, la misericordia de Dios lo alcanzó. Oigan lo que dice Lamentaciones 3:22. Este es un libro que casi la gente no lee, a veces ni saben que está en la Biblia, pero sí, Lamentaciones es un libro de la Biblia. Y en el capítulo 3, versículos 22 y 23, oigan lo que dice. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Oiga eso. Está diciendo, yo estoy todavía vivo por la misericordia de Jehová. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nunca decayeron. O sea, yo hice lo malo, yo me aparté, yo fui un malagradecido. ¿Sabe la gente que yo conozco malagradecido? Que se acercan a Dios solamente cuando tienen problemas, cuando todo se le ha complicado y la única alternativa es ir a una iglesia a buscar ayuda, a que oren. Pero una vez Dios le abre el gran granero del cielo y lo bendice, se olvidan de Dios. Se olvidan de Dios como los 9 leprosos aquellos que cuando se vieron limpios dejaron el limpio y se fue y solamente uno regresó. Sin embargo, la misericordia de Dios, de acuerdo a lo que dice Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y dice el 23, nuevas son cada mañana. Todas las mañanas, cuando tú te levantas, está siendo beneficiado con la misericordia de Jehová. Dice Manuel que repita el capítulo. La última cita que di, estamos en Lamentaciones. Lamentaciones 3, 22 y 23. Lamentaciones 3, 22 y 23. Y repito, por la misericordia de Jehová, gloria a Dios, no hemos sido consumidos. Yo como pastor, usted como miembro, usted como evangelista, usted como misionera, usted como adorador, todos hemos hecho cosas para estar fuera ya de lo que es el lugar en donde Dios nos tiene. ¿Saben por qué? Porque la santidad de Dios es muy, muy amplia. Y lo que exige Dios es mucho. Y si hoy estamos de pie, es porque su misericordia son nuevas cada mañana. Aquí yo quiero que todas esas madres que tienen sus hijos en vicios, esas mujeres que tienen sus esposos en la calle, nunca se rindan. Apele a la misericordia de Dios, como hizo el rey de Nínive y como hicieron tantos. El mismo David, cuando cayó en pecado aquel censo que ofendió a Dios y que Dios le puso a elegir entre 3 castigos,
Y entre los 3 castigos que le puso a elegir, había uno que era caer en la mano de sus enemigos. Pero también le puso caer en mi mano, le dijo Dios. Y David le dijo, estoy en una situación difícil, pero no me deje, yo no voy a elegir caer en la mano de mis enemigos, porque el hombre, oigan esto, el hombre no tiene misericordia. Óiganlo claro, el hombre no tiene misericordia. Y usted puede darse cuenta cuando un líder, llámese pastor, evangelista, cualquier persona que Dios ha puesto en eminencia, cuando falla, Dios lo restaura. De eso no tenemos dudas. Porque a David, que adulteró y mató, Dios lo restauró. Y no aparece en la Biblia, a partir de ahí, en ningún lugar, que Dios le recordó a David lo que hizo. Porque Dios cuando perdona, perdona. Nunca más Dios le habló de eso. Pero el hombre no tiene misericordia. El hombre cuando alguien cae ya no recuerda lo bueno que hizo. Si es un hombre de Dios, nadie menciona la obra que hizo, nadie menciona cómo bendijo a tantas personas, hasta personas que han sido beneficiados con el ministerio de ese hombre o esa mujer. Ahora blasfeman, hablan mal y lo que hacen es detratarlo. Por eso David dijo, yo quiero caer en tu mano, porque yo sé que tú eres un Dios misericordioso y que aunque tú me vas a castigar como lo hizo Dios, lo castigó duro, pero al final Dios le dijo al ángel, detente, cuando tenía la espada hacia Jerusalén para acabar con todo, y le dijo Dios al ángel, detente y aparta la espada, porque aquí se acabó ya. Y ahí David pudo recibir la misericordia de Dios y a partir de ahí vuelve a florecer. Entonces David sabe lo que está diciendo. Ante estas palabras de Lamentaciones 3:22, nosotros entonces vamos a tratar de darle esperanza aún a aquel que todo el mundo se la niega. Yo quiero que estén muy atentos a esta parte, que no nos está faltando tanto tiempo. Aquí quiero que se me concentre muy bien porque esto sí yo lo he visto a lo largo del ministerio. Esto que le voy a decir ahora. Y estoy en Santiago 2:13. Santiago 2:13 para los que están tomando nota. En el Nuevo Testamento, Santiago 2:13. Oigan lo que dice. Porque juicio, terrible esto, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Recuerden que yo comencé el estudio diciendo, en la primera cita que le dimos, en Mateo 5:7, Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y hablamos de la bienaventuranza de aquel que tiene misericordia con los demás. Ahora, en Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿Cómo se lo explico? Si usted no tiene misericordia de aquellos que están en una condición donde no tienen ningún mérito, y usted lo que hace es que se convierte es en el verdugo para acabar de eliminar al que falló, sencillamente la palabra de Dios tiene su efecto dominó, o lo que es siembra y cosecha. Una cosa trae la otra.
a usted le van a hacer también juicio sin misericordia. O sea, usted no tiene misericordia del que está en una situación que necesita que se le tenga compasión. Entonces a usted le va a llegar el momento donde lo van a medir con la misma vara. Bueno, Cristo lo dijo de esta manera: con la misma vara que tú midas al otro, así te van a medir a ti. Repito Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Hoy yo quiero hablar sobre la misericordia. Muy importante este tema.